Soy una chica de 21 años y hace aproximadamente un año mis padres me echaron de la casa. Ocurrió solo unas semanas después de cumplir 19 años, y fue justo en la época de los exámenes finales en la escuela secundaria. No tenía a dónde ir, pero, afortunadamente, mi mejor amiga y sus padres me permitieron quedarme con ellos. Estoy muy agradecida con ellos. La razón por la que mis padres me echaron fue porque mi hermana mayor quedó embarazada y ellos querían que ella volviera a vivir en casa para poder cuidarla. Mi hermana no es mi hermana biológica completa. Es mi media hermana. Mi mamá estaba saliendo con Brandon, mi padrastro, cuando estaban en la universidad. Ella quedó embarazada unos meses antes de que se graduaran, pero terminaron porque solo era una relación casual. Brandon aún quería ser padre, así que decidieron ser copadres de mi media hermana, Michelle. Cuando Michelle tenía 4 años, mi mamá conoció a mi padre biológico. Salieron durante 3 años y se casaron, y al año de matrimonio, mi mamá quedó embarazada de mí. Mi padre no quería tener un bebé, pero mi mamá sí, y eso terminó con su relación. Después de que él se fue, mi mamá cortó toda relación con él y su familia y volvió con Brandon. Así que cuando nací, mi padre ya no estaba en el panorama, y me criaron mi mamá y Brandon. Se casaron unos años después. Aunque Brandon estaba presente, nunca sentí que me aceptara como parte de la familia. Siempre fue distante y frío conmigo, y Michelle me trataba de la misma manera. Me llevaba bien con mi mamá, pero siempre fue evidente que Brandon solo volvió con ella porque aún tenía sentimientos por ella, no porque quisiera tenerme a mí en su vida. Nunca pude sentir afecto por Brandon ni por Michelle, aunque vivimos como una familia toda mi vida, nunca les importó. Siempre me trataron como si no perteneciera. Mi mamá siempre decía que me amaba tanto como a ellos, pero nunca se sintió así porque nunca reconoció lo distante que eran conmigo. Cuando era más joven, traté de crear un vínculo con ellos, pero siempre me rechazaban. Una vez que fui lo suficientemente mayor como para entender lo que estaba pasando, dejé de intentar tener una relación con Brandon y Michelle, y así han sido las cosas. No debería haberme sorprendido cuando decidieron echarme porque Michelle estaba embarazada y quería mudarse de nuevo. Pero aún así me sorprendió. Supongo que esperaba que mi mamá me defendiera, pero no lo hizo. Hace aproximadamente un año, solo 3 días antes de la semana de exámenes finales, Michelle vino y nos dijo que estaba embarazada. Ella tenía 25 años en ese momento, 5 años mayor que yo. Pero mis padres decidieron echarme para que pudieran hacer espacio para ella y ayudarla a ahorrar dinero. Michelle y su novio habían estado viviendo juntos en un pequeño apartamento no muy lejos de su casa. Pensé que tenía sentido que se quedara ahí, pero ella quería mudarse de regreso a casa porque no se sentía cómoda quedándose sola en ese apartamento. Ella trabaja desde casa, pero su novio tiene que salir a trabajar todos los días y, a veces, tiene que viajar por su trabajo. Pensó que sería más fácil mudarse de regreso con nuestros padres mientras estaba embarazada para no tener que estar sola. Además, ahorrarían mucho dinero en alquiler, ya que incluso su novio planeaba mudarse con ella. Entonces, decidieron que ella se mudaría de nuevo. Y luego me dijeron que yo tenía que irme. Tenía que mudarme por un par de meses porque necesitaban mi habitación para Michelle. Ella ya tenía una habitación en su casa, pero después de que se fue a la universidad, Brandon la convirtió en una oficina. Mis padres me dijeron que no podía quedarse en la sala, así que la única opción era que yo dejara mi cuarto. Me pidieron que lo viera como un sacrificio por la familia. Quizás no me habría molestado tanto si no hubieran tenido esta conversación conmigo justo antes de mi primer examen. Ya estaba estresada porque tenía muchos exámenes en las próximas 3 semanas, pero lo único que les importaba era Michelle y su embarazo. Así que les dije que no me iba a ir. Les dije que Michelle nunca me había tratado como familia, así que no veía por qué debía hacer ningún sacrificio por ella. Mis padres intentaron convencerme, pero pensé que estaban siendo injustos, así que seguí discutiendo con ellos. Finalmente,
Brandon se hartó y me dijo que tenía que irme para el final de la semana o me echaría. Dijo que yo era adulta y que era su decisión si podía vivir en su casa o no. Esperaba que mi mamá me defendiera, pero estuvo de acuerdo con Brandon y dijo que necesitaban espacio para sus verdaderos nietos. Dijo que no tenían el tiempo ni la energía para discutir conmigo, así que tenía que hacer lo que decían. Cuando mi mamá usó la frase, verdaderos nietos, solo confirmó lo que había sabido durante años, que mi mamá, Michelle y Brandon eran su propia pequeña familia. Y yo siempre fui la extraña. Estaba tan molesta que empecé a empacar mis maletas de inmediato, aunque tenía un examen al día siguiente. Ni siquiera intentaron detenerme mientras me iba, así que supe dónde estaban sus prioridades. Terminé en la casa de mi mejor amiga, y cuando les expliqué todo a ella y a sus padres, me dijeron que podía quedarme con ellos el tiempo que necesitara. Algunos de ustedes podrían preguntarse por qué no recurrí a ningún miembro de la familia, pero la verdad es que no tengo realmente a nadie en la familia a quien pueda acudir. Sé que la familia de Brandon es como él, no les agrado en absoluto. Sabía que sería inútil pedirles ayuda porque ayudarme sería lo último que harían. En cuanto a la familia de mi mamá, nunca los he conocido. Al parecer, cuando mi mamá se embarazó de Michelle, sus padres y el resto de la familia la apartaron. Querían que se concentrara en obtener su título y no querían que tuviera al bebé porque era muy joven. Pero ella siguió adelante con el embarazo, y desde entonces, nadie de su familia ha hablado con ella. Ni siquiera asistieron a su boda con mi papá, y tampoco estuvieron presentes cuando nacieron Michelle o yo. Al menos, eso es lo que ella me dijo. Así que no creí tener familia que pudiera ayudarme y tuve que recurrir a mis amigos. Después de que me echaron y comencé a vivir con mi mejor amiga y su familia, seguí esperando que mi mamá intentara contactarme. No esperaba nada de Brandon ni de Michelle porque sabía que nunca les importé. Probablemente estaban felices de que me hubiera ido, ya que nunca encajé en su perfecta pequeña familia. Pero lo que realmente me dolió fue que ni siquiera mi mamá intentó ponerse en contacto conmigo después de que me fui. Después de un par de meses, perdí toda esperanza. Ha pasado un año desde entonces, y he escuchado por algunos amigos que Michelle tuvo a su bebé hace unos meses. Ella y su novio han estado publicando lo orgullosos que están de ser padres de su hija, los tres siguen viviendo con mis padres, probablemente para ahorrar en el alquiler. Honestamente, ya no me importa. He estado enfocándome en mejorar mi propia vida. Después de graduarme de la preparatoria, tuve que averiguar cómo llegar a la universidad porque ya no tenía dinero ahora que mis padres me habían cortado. Los padres de mi mejor amiga fueron lo suficientemente amables como para dejarme vivir con ellos sin pagar renta, pero no podía esperar que también pagaran mi universidad, especialmente porque tienen 3 hijos propios. Había estado muy preocupada por cómo pagar la universidad, pero afortunadamente había solicitado algunas becas. Como soy buena estudiante, recibí una beca de una de las universidades a las que postulé. No era mi primera opción ni la segunda, pero no podía darme el lujo de rechazar cualquier oportunidad de ahorrar dinero. La beca cubría el 80% de mi matrícula, así que decidí solicitar un préstamo estudiantil con los padres de mi mejor amiga como cosignatarios. Les aseguré que no tendrían que preocuparse por pagarlo porque planeo trabajar mientras estudio e intentaré pagarlo por mi cuenta. Eso es lo que he estado haciendo. Ha sido difícil, pero saber que lo estoy logrando por mí misma es gratificante. No había tenido ningún contacto con mi familia durante el último año, y no esperaba que ellos se acercaran a mí. Pero, hace aproximadamente una semana, mi mamá me envió un correo electrónico diciendo que quería que fuera a casa el fin de semana. Dijo que me extrañaba, y que Brandon y Michelle también. Admitieron que me habían tratado de manera injusta y querían una oportunidad para enmendar las cosas. Mi mamá estaba siendo inusualmente amable en el correo electrónico, y se sentía falso. Tenía un presentimiento de que algo no estaba bien, así que no respondí. Ella envió otro correo unos días después, pero también lo ignoré, aunque tenía curiosidad por saber qué estaba pasando. Sabía que debía haber una razón para su cambio repentino.
Y parecía poco probable que se sintieran culpables después de un año entero. Los conozco bien y simplemente no encajaba. Recibí la explicación que necesitaba hace 5 días, cuando mis abuelos maternos se contactaron conmigo. Me sorprendió que lograran encontrarme, ya que estoy bastante seguro de que mis padres no les dieron mi información. Me dijeron que tuvieron que preguntar mucho. Finalmente, uno de mis amigos de la escuela secundaria les tuvo suficiente confianza como para darles mi número de teléfono. Resultó ser mi mejor amiga, y me alegra que no me haya dicho nada porque fue una sorpresa muy agradable cuando me llamaron. Era difícil de creer que realmente fueran ellos porque había pasado tanto tiempo. Había dicho antes que nunca conocí a mis abuelos. Nunca los había visto ni escuchado sus voces. Al principio, estaba escéptica cuando me contactaron, pero luego hicieron una videollamada y me mostraron álbumes de fotos antiguos con imágenes de mi mamá en su infancia y adolescencia. Fue entonces cuando finalmente creí que realmente eran mis abuelos. Verlos nos emocionó tanto a ellos como a mí, aunque no estaba segura de por qué me sentía así. Empezamos a hablar, y les conté sobre mí y mi vida. Traté de evitar hablar sobre mis padres, pero no importó porque ya sabían todo. Me explicaron que la razón por la que no me habían contactado antes fue por mis padres. Recientemente se habían enterado de la verdad, y por eso decidieron buscarme. Estaba confundida sobre lo que querían decir porque, hasta donde yo sabía, mis abuelos habían dejado de hablarle a mi mamá después de que se quedó embarazada de Michelle. Eso es lo que mi mamá siempre me había contado, así que era todo lo que sabía. Pero, al parecer, había más en la historia. Resulta que mis abuelos no dejaron de hablar con mi mamá porque estuvieran en contra de que tuviera a Michelle a una edad temprana. En realidad, estaban en contra de su relación con Brandon. Mi mamá me había estado mintiendo sobre sus padres porque quería proteger la imagen de Brandon. Mis abuelos en realidad apoyaron su embarazo y le dijeron que era su decisión si quería tener al bebé. Sin embargo, no aprobaban su relación con Brandon porque, en ese momento, él era un adicto muy conocido. Todos habían crecido en el mismo vecindario, asistieron a la misma escuela secundaria e incluso terminaron en la misma universidad. Así que mis abuelos conocían el pasado problemático de Brandon y no querían que mi mamá se viera influenciada por él, así que le dieron un ultimátum. Estaban dispuestos a apoyarla económicamente durante y después del embarazo, pero solo si terminaba con Brandon. Después de pensarlo, mi mamá decidió romper con él porque, a pesar de sus esfuerzos, Brandon no podía mantenerse limpio. Creo que la decisión de mi mamá fue lo mejor para ella, pero parece que empezó a resentir a sus padres. Ellos obtuvieron la custodia total de Michelle cuando nació, y Brandon solo tenía visitas supervisadas durante los primeros años. Con el tiempo, Brandon terminó su carrera y logró mantenerse limpio, pero mis abuelos aún no confiaban completamente en él. Y tenían razón, porque él recaía cada pocos meses. No era bueno ni para mi mamá ni para Michelle. Por eso, mis abuelos presentaron a mi mamá con mi papá, quien era hijo de un amigo de la familia. Después de salir de forma intermitente durante un par de años, mi mamá se casó con él porque había perdido la esperanza de que Brandon alguna vez mejorara realmente. Pero no creo que ella lo haya superado completamente, porque un año después de su matrimonio, volvió con él y comenzaron una aventura. Cuando mi mamá quedó embarazada por tercera vez, tuvo que confesarle a mi padre sobre su aventura porque no podía imaginar una vida en la que Brandon no supiera que estaba embarazada. Tenía que decir la verdad. Su infidelidad fue la verdadera razón por la que se divorció de mi padre y eventualmente se casó con Brandon. Así que todo lo que me dijo sobre que mi padre no me quería era una mentira. Después de que nací, hicieron varias pruebas de paternidad. Y, afortunadamente, resultó que era hija biológica de mi padre. No tenía nada que ver con Brandon, lo cual es un alivio porque no querría ser su hija. Mi papá incluso tuvo la custodia parcial de mí por un tiempo, pero apenas lo recuerdo porque era muy pequeña. Tristemente, mi padre biológico murió en un accidente automovilístico cuando yo tenía 9 meses, lo que le facilitó a mi mamá mentirme durante toda mi vida.
La familia de mi padre no quiso saber nada de mí después de que él falleció, lo cual le vino bien a mi mamá. En cuanto a mis abuelos, estaban muy molestos cuando se enteraron de que mi mamá había tenido una aventura con Brandon. Le dieron un ultimátum: o dejaba a Brandon para siempre y trabajaba en su matrimonio con mi padre, o se divorciaba y no volvía a hablar con ellos nunca más. Esta vez, mi mamá eligió a Brandon porque llevaba casi un año limpio, más tiempo que en cualquier otro intento previo. Esa fue la última gran ruptura entre mi mamá y sus padres. Y ella aún estaba embarazada de mí cuando sucedió. Después de eso, no volvieron a hablar hasta hace poco. Yo nací cuando mis abuelos se ablandaron y decidieron acercarse a mi mamá para poder verme. Pero Brandon no estaba dispuesto a hacer las paces y ser una familia feliz con mis abuelos debido a cómo lo habían tratado antes. Así que mi mamá también rechazó sus intentos de reconciliación. A pesar de esto, mis abuelos no se rindieron y siguieron intentando hablar con ella cada pocos meses, aunque nunca los aceptó de nuevo en su vida. Esto continuó durante un par de años hasta que mi mamá y Brandon pasaron por un mal momento financiero y no podían pagar el alquiler. Sin tener a nadie más a quien recurrir, mi mamá tuvo que pedir ayuda a sus padres, y mis abuelos decidieron comprarle una casa para que no tuviera que preocuparse más por el alquiler. Ellos esperaban que este gran gesto pudiera acercarlos y tal vez hasta unirlos como una familia feliz. Pero eso no sucedió. Esto fue hace casi 5 años, cuando mi familia y yo nos mudamos a una casa nueva. Fue una gran mejora comparada con el apartamento donde solíamos vivir, y siempre me pregunté cómo podían permitirse un lugar tan bonito en un buen vecindario. Mi mamá trabaja como recepcionista, y Brandon estaba en ventas, pero su empresa estaba en crisis, así que no parecía probable que pudieran pagar una casa que estaba fuera de su presupuesto. Ahora sé que fue gracias a mis abuelos. A pesar de que mis abuelos pagaron la casa, mis padres, en lugar de estar agradecidos, no intentaron reconstruir su relación con ellos. Mi mamá y Brandon sabían que mis abuelos habían comprado la casa, pero mi mamá les dijo que no estaban listos para reconectarse y que necesitaban tiempo y espacio para pensarlo porque hacía mucho que no hablaban. Mis abuelos, siendo amables y confiados, decidieron darles unos meses de espacio. Pero cuando mi mamá no los contactó después de eso, mis abuelos intentaron hablar con ella otra vez, y solo les dijo que necesitaba más tiempo. Esto continuó durante los siguientes años, y eventualmente mis abuelos aceptaron que tal vez simplemente no estaba destinado a ser. Estaban envejeciendo, y me dijeron que para ellos era humillante seguir intentando contactar a su hija solo para ser rechazados cada vez. Así que le dijeron a mi mamá que entendían que ella no quería saber nada de ellos y que había sido su culpa por no ser amables con ella en el pasado. Lo único que le pidieron fue que siguiera enviándoles fotos de nuestra familia para saber que estábamos bien. Eso era todo lo que necesitaban para seguir adelante. Sorprendentemente, mi mamá aceptó, y así fue como mis abuelos estuvieron lidiando con la situación durante los últimos años. Era realmente triste, y terminé llorando cuando me contaron todo esto. Siempre había pensado en ellos como villanos, pero no era así en absoluto. Recientemente, mi abuelo tuvo un susto de salud relacionado con algunos problemas cardíacos. Cuando eso sucedió, él y mi abuela decidieron que no podían seguir fingiendo que todo estaba bien. Dado que ya no eran jóvenes, sentían que era necesario tratar de arreglar las cosas con la familia. Querían la paz de saber que habían hecho su mejor esfuerzo por reconciliarse antes de fallecer. Así que hace un par de semanas, decidieron visitar la casa de mi mamá, que técnicamente es su casa, ya que ellos la pagaron y la escritura está a su nombre. Cuando llegaron, mi mamá no tuvo más remedio que dejarlos entrar. Se enteraron de que ahora eran bisabuelos, ya que Michelle había tenido hijos. Pero cuando preguntaron por mí, mis padres se pusieron realmente incómodos y no supieron qué decir. Les dijeron a mis abuelos que yo estaba en la universidad y que no era un buen momento para contactarme porque estaba estresada por los exámenes. Ni siquiera pudieron inventar el nombre de una universidad, lo cual hizo que mis abuelos se volvieran sospechosos. Tenían el presentimiento de que algo no estaba bien.
Así que decidieron hablar con nuestros vecinos después de salir de la casa. Así fue como mis abuelos descubrieron que yo no había estado viviendo con mis padres en el último año, después de que ellos me echaron. Los vecinos no sabían la razón exacta, pero su hijo iba a la escuela conmigo y les contó a mis abuelos que me estaba quedando con mi mejor amiga. Entonces mis abuelos contactaron a mi mejor amiga y, eventualmente, descubrieron lo que me había pasado. Cuando supieron la verdad, naturalmente se enfurecieron. Le dijeron a mi mamá que ella y su familia debían dejar la casa porque querían hacer espacio para su única nieta verdadera, yo. Fue satisfactorio porque esas fueron exactamente las palabras que mis padres usaron cuando me echaron. Mi mejor amiga se aseguró de que mis abuelos supieran exactamente cómo darles donde más les dolía. De repente, entendí por qué mis padres intentaban contactarme y hacer las paces. Estaban a punto de perder su hogar. Mis abuelos esperaron un par de días para contactarme después de enterarse de todo porque temían cómo podría reaccionar. Pero finalmente decidieron hacerlo, ya que habían perdido muchos años preocupándose por cómo reaccionaría mi madre, y ahora querían hacer lo correcto. Sin embargo, mis abuelos querían darme la oportunidad de decidir lo que quería. Me dijeron que, si quería darle otra oportunidad a mi familia, les permitirían quedarse en la casa. Pero, si quería que se fueran, ellos también lo harían realidad. Cuando mis abuelos visitaron, nadie en la familia parecía feliz de verlos. Y yo fui la única que mostró un interés genuino en tener una relación con ellos. Mis abuelos ya no querían dejarse engañar, así que dejaron la decisión en mis manos. Si soy honesta, creo que quiero que se vayan de la casa, pero no estoy segura si eso sería demasiado vengativo. ¿Sería una mala persona si le dijera a mis abuelos que los echaran? Hace un par de días, compartí mi decisión con mis abuelos, y ahora están en el proceso de desalojar a mi familia. Claro, hay muchos asuntos legales involucrados, pero mis abuelos me dijeron que no me preocupara por eso. Mis padres, especialmente Michelle, han intentado manipular emocionalmente la situación, pero mis abuelos no caen en eso. Después de hablar conmigo, ellos comprendieron exactamente lo que mi mamá había estado diciendo sobre ellos y lo que les enseñó a sus nietos, así que ya no les queda ninguna simpatía. Honestamente, tanto Michelle como su novio trabajan, así que deberían ser capaces de arreglárselas como tantas otras personas. Lo mismo va para mis padres, así que no me siento mal por nada. Al final de cuentas, ellos no sintieron ninguna pena cuando me echaron, sabiendo que tenía solo 19 años y seguía en la escuela. A pesar de todo, logré salir adelante académicamente, incluso cuando pasó justo antes de mis exámenes. En cuanto a la matrícula de mi universidad, le dije a mis abuelos que no se preocuparan, pero insistieron en hacerse cargo de cualquier préstamo estudiantil que había tomado. También se disculparon por no haber estado ahí para mí antes. Tenemos mucho de qué hablar y por lo que ponernos al día, pero por ahora todo va bastante bien,